Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de don Rafael Resines, que junto a la Cofradía de las Siete Palabras hemos organizado para la tarde de hoy, en el que pues nos hablará de la Pasión de Cristo vista desde el punto de vista de la medicina. Queremos invitar a nuestro hermano cofrade David a que nos dirija una pequeña oración para iniciar la conferencia. Sí. Pues nada, ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos ayude a descubrir pues los misterios de la ciencia que desde nuestra fe Él al principio de los tiempos designó. Pidamos al Espíritu que nos ayude a comprender pues a través de los estudios del hombre, a través de esa inteligencia que Él nos ha dado, pues aprendamos a descubrir pues los misterios de nuestra salvación. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues escuchemos con atención. Gracias, David. Bueno, pues antes de iniciar la conferencia, quería hacerles una pequeña presentación de Rafael Resines. Él es médico pediatra, ya jubilado, es vallisoletano, muy vinculado a la cofradía, no en vano es hijo de un exsecretario fundador de la cofradía, y él está afincado en el puerto de Santa María desde hace unos 10 años. Ha tenido diversas responsabilidades, tanto profesional como en instituciones médicas en España durante los 40 años que ejerció como médico, y hace unos 30 años, de una forma un poco casual, al leer una novela que trataba de la Pasión de Cristo y en la que se citaban una serie de datos que tenían la sensación de ser ciertos y no inventados por el novelista, empezó a investigar sobre este tema que hoy nos va a contar. Actualmente tiene gran material entre libros, documentos que hablan de esta cuestión, y yo creo que lo mejor es que él comience la charla y nos cuente, que seguramente lo hará bastante mejor que yo. Bueno, primero, muchas gracias a la cofradía como tal, en nombre de su presidente, a todos ustedes por venir. Y luego vamos a empezar un tema que, bueno, pues puede haber miles de opiniones. Si empezamos a explicar un poco, ver lo que hay en la siguiente diapositiva, lo entraremos un poco. Antes de empezar, yo quería aclarar una serie de cosas que son o que pueden ser importantes y que son más o menos estas. La pasión fue más cruel de lo que todos imaginamos. La pasión siempre se ha, podríamos decir, mitificado, una palabra un poco entre comillas, porque la misión divina de la pasión, la redención, es muy superior. Es la que no conocemos o sabemos muy poco, y es lo que yo quiero intentar aclarar, sin olvidarnos de que hay por encima de nosotros una dimensión que no vamos a llegar y que yo no me siento ni capaz de hablarla. Tampoco es obligatorio creer lo que vamos a decir. Hay mucha gente que tiene polémicas, hay muchos libros que dicen lo contrario a lo que dicen otros. Entonces, el que lo crea bien, el que no lo crea tan bien, y todos nos marchamos tan tranquilos y tan contentos. Es decir, lo que vas a decir es que si a partir de ahora no lo digo, ya no hemos liado, no. Está basado, muchos de los datos que vamos hablando todos, en la sábana santa de Turín, o la síndone, como se le conoce en todo el mundo. Y la síndone ha dado lugar a una ciencia, además de entre comillas ciencia, que es la mezcla de muchas ciencias: medicina, filosofía, arqueología, física, química, botánica. Un montón de gente que durante muchísimos años se ha dedicado a estudiar este tema y que han ido saliendo una serie de datos muy, unos más llamativos, otros menos, ya los iremos viendo a continuación. Y vamos a seguir también, porque no hay otra forma de hacerlo, el relato de los evangelios, porque si no nos perderíamos. Los evangelios siempre se ha achacado que tenían el problema de que no han explicado cómo era la pasión, pero tenían su razón de ser. Si yo ahora cojo un libro, un periódico, y digo que
el presidente de Castilla y León ha cogido un coche para irse a Palencia y al lado del coche ponemos un 1 y abajo una nota, vehículo de 4 ruedas con motor y tal que funciona, y dirán, este señor es tonto, todos sabemos lo que es un coche. Bueno, pues todo el mundo sabía lo que era una crucifixión, todo el mundo sabía la flagelación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo el mundo estaba acostumbrado a ver que esto ocurría un día sí y otro también. Con lo cual no había que explicar por qué o cómo era, porque todo el mundo se lo sabía. Entonces los evangelistas no tienen culpa en eso, sino las circunstancias de la época son las que eran. Luego hay otro dato también que hay que tener en cuenta, y es que los evangelios se escribieron más o menos para los cristianos del siglo I, pensando que el final del mundo estaba alrededor del año 100. Nadie pensó que 20 siglos después, 21 siglos después, seguirían leyéndose. Entonces, lo que entonces la gente sabía y conocía, a lo que nosotros podemos conocer ahora, pasa tanto tiempo, que estos temas se han quedado muy diluidos. Y quizá el fundamento de todo es estas dos fotografías. Yo le llamo a este el Cristo Light. Es un Cristo blanco. Tiene un poquitín aquí en la lanzada, un poco en las manos, un poco en el pecho y un poco en las rodillas, no tiene más. Pero no fue así. El Cristo está en el santuario de la Gran Promesa, de Esteban Jordán, me parece que es. Esteban Jordán. Y este otro es un Cristo hecho con lo que se sabe de la Sábana Santa y que está en una hermandad que hay en Córdoba y no se parece absolutamente en nada. ¿Por qué? Pues porque este está reflejando un poco lo que pasó y estos están reflejando un poco lo que la divinidad podía ser y la parte humana está diluida y entonces pues nos aparece esto. Pero esto, vuelvo a repetir, con todo mi respeto, no es real. Bien, seguimos. Sin querer, tenemos que pensar que estamos metidos dentro de un tema muy, muy concreto y que no podemos salirnos de cualquier manera. Es un trozo de un anónimo castellano de hace muchos años, pero que viene a cuento de lo que vamos a hablar ahora. Esta es la primera foto. Tiene 119 años. La primera foto que se hizo de la cara de la Sábana Santa. Hecha con unas técnicas muy rudimentarias que luego veremos cómo eran. Y es una foto que al primer señor que la hizo, un abogado italiano que se llamaba Secondo Pia, y que era aficionado a la fotografía, pues pidió permiso para que hiciesen una ostensión, que para que es la exhibición pública de la Sábana Santa, que la hacen periódicamente, no está constantemente exhibida, sino cada X años se exhibe. Bueno, pues una que había entonces, en 1898, pidió permiso y a la tercera le salió una foto que al revelarla le salió esto. Yo siempre pienso en la cara de susto que se llevaría algún señor al ver esa foto. Porque nadie imaginaba que podía haber una fotografía así. Además, es una foto, yo lo he comentado más de una vez, gente que me conoce y que me da una vez, a mí esa foto me mira además. Esa cara mira. Tiene los ojos cerrados, pero mira. Que cada uno puede interpretar como le dé la gana, por supuesto. Como veremos más despacio, más cosas, ya le iremos avanzando. Ir metiéndose un poco en los evangelios y por seguir un poco la línea, pues hay una referencia a José de Arimatea, cómo envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana. ¿Qué es la Sábana Santa? Pues es una tela de lino de 4 metros y pico por 1 o algo, que tiene tejido en forma de espina de pescado, que es esto que se ve aquí, que en Europa no se empezó a utilizar hasta el siglo XIII-XIV, es decir, que es mucho más antiguo que lo que podía haber en Europa, y que tiene ese color medio barquillo, que tiene la figura de un cuerpo humano masculino, visto por la parte anterior y por la espalda, unidas por la zona de la cabeza, y solo está impresa por una cara. Es decir, si cogemos la sábana por un lado y le damos la vuelta, no se ve absolutamente nada más que manchas de sangre, pero la imagen no se ve. Para verla bien hay que estar como unos 2 metros, porque si se pone uno muy cerca no ve absolutamente nada más que unas sombras. Es decir, que también tiene esa característica. Sufrió por lo menos 2 quemaduras que se sepan. Una en 1552, cuando estaba en una ciudad francesa llamada Chambéry, y tuvo unas quemaduras, que son estas. ¿Por qué? Pues porque estaba metida la sábana en una urna, esa urna era de plata, el incendio hizo que se quemase la plata a 900 y pico grados, y entonces al quemarse, como estaba doblada en 8 trozos, pues hizo 16
marcas tanto a derecha como a izquierda. Y este otro corresponde a la de hace prácticamente en Tunoriel, va a hacer 20 años, se quemó la capilla donde estaba en Turín, y esto es el momento en que los bomberos la sacaron. Este señor luego ha dado una serie de testimonios, se llama Mario Tramatore, pero no vamos a hablar de él ahora. Características que tiene esta sábana y que ya empiezas uno a sospechar que no es algo normal. Primero, es muy superficial. Las marcas, las imágenes, solo tiene 5 centésimas de milímetro. Es decir, coges una fibra y pasas un poco más y no hay nada. Es muy superficial. Es decir, si ahora cogésemos un bolígrafo, marcaríamos más que los 5 centésimas de milímetro. No tiene ningún pigmento, es decir, se han analizado de vida y muerte por todos los sitios y no tiene una sola mancha de pintura. Han estado buscando porque tiene que estar pintada, pues nadie ha encontrado pintura aquí. No tiene direccionalidad, aquí ha salido mal. ¿Qué quiere direccionalidad? Pues cuando yo cojo un pincel y me pongo a pintar lo que sea, una pared o lo que sea, hay unas direcciones. Nos guste o no, son así. Bueno, aquí no se ve ninguna. Con lo cual dices, a ver quién la ha pintado. Pues de momento no se puede saber. Tiene estabilidad térmica. De los 2 incendios que ha habido, la imagen no se ha movido absolutamente para nada. Sigue estando exactamente igual, inalterable. Tiene estabilidad al agua. Cuando tuvieron que apagar en el primer incendio, en el segundo lo sacaron dentro de la caja y no tuvo que echar agua, pues la cantidad de agua que le echasen ahí sigue exactamente igual que como entonces. No se ha modificado para nada. Y luego tiene estabilidad química. ¿Qué quiere decir? Han probado más de 50 detergentes, antioxidantes, desfibriladores, quitar todo lo posible para deshacer la imagen. Nadie ha podido quitarlo, sigue exactamente igual de inalterable que entonces. Y luego ya, para más complicación, tiene una imagen que es un positivo, luego lo veremos después, y un negativo al mismo tiempo. Es tridimensional, luego lo explicaremos un poco más, y luego tiene detalles. No solo detalles, por ejemplo, en manchas de sangre, es que aquí se ven los dedos de la mano. Pero no los dedos, los huesos de los dedos de la mano. Es una especie de radiografía, por entendernos en lenguaje nuestro. El número de la Semana Santa, por las mediciones que se ha hecho, los estudios que se ha hecho, etc., pues más o menos podía tener estas características. Proporción perfecta, raza semítica, como es lógico, grupo AB, que está sabido y comprobado, entre los 30 y pico años, unos 80 kilos de peso, un 80 de altura, sobresaldría por encima de la media de la raza hebrea, que era más bajos, cabello espeso con una raya central, y luego lo vemos en una diapositiva, la parte de atrás del pelo sería una forma de cola de caballo, lo veremos un poco más adelante. Barba poblada, nariz fina, boca fina y no anomalías. Hay más detalles, pero es que no entra todo en una diapositiva, no hay más medio que acortar. La historia de esta sábana, pues un poco complicada. Aquí hay un poco resumen de lo que en el año 33, lógicamente, 32-33 estaría en Jerusalén. Después de Jerusalén pasó a una ciudad turca que se llama Urfa, en la Turquía de entonces. Estuvo allí durante una serie de años, se supone que algún discípulo la llevó hasta allí, y para que no la robasen estuvo metida dentro de una muralla y tapada con piedras, es decir, que es una especie de nicho donde estuvo escondida muchos años. Desde esa, del 200 y pico al 900 y pico, pasó a Constantinopla. En Constantinopla estuvo durante muchos años, la adoraban, la reverenciaban, etcétera, etcétera. Se supone que estuvo en Atenas, pero eso no hay un dato muy concreto. Es que se supone que fue a Cesarea. Y de ahí pasó a través de los temas de las cruzadas. En todo este tiempo, en estos 1200 a 1300 y pico años, 100 y pico años, hay algo que no está nada claro. Pasó primero a un pueblo que está aquí al norte de Francia, en la zona ya limitando con Italia y con Suiza, que es Sansón. Después de Sansón pasó a Leirey a Chambéry, porque le fueron donando distintos nobles unos a otros como regalos. Es decir, se casaba la hija de no sé quién, te regalaban la sábana como un detalle de mi agradecimiento. Ahí, después de aquí pasó a Chambéry, que es donde se quemó, y luego desde 1500 y pico está en Turín.
¿Por qué? Porque los dueños, los señores de Chamberí la cedieron a la Casa de Saboya y desde 1568 está en Turín. En Turín ha estado todo este tiempo, sigue, excepto estos años que fue la Segunda Guerra Mundial, y de forma totalmente anónima la trasladaron a Sud-Italia, a un monasterio que se llama Monteviccine. Estuvo detrás de un altar escondido durante 5 años. Cuando acabó la guerra, volvieron otra vez a llevarlo a Turín, y es la única salida. Es que Monteviccine está por aquí aproximadamente, en la parte sur de Italia, precisamente para que no cayese en manos de nazis, etc. ¿Cómo es el aspecto de la imagen? La cara anterior, la otra mitad estaría de aquí está la cabeza hacia el otro lado. Como vemos en la zona de barbillo, se ve una imagen más o menos tenue, desde atrás se verá mejor. Aquí hay una cabeza, la cabeza, el tronco, aquí están los brazos, las manos, los hombros están estropeados por las quemaduras y todo eso, el cuerpo y las piernas. Y luego por el otro lado estaría la otra imagen. Tiene aquí estos triángulos que decíamos antes. Ahora ya con medios electrónicos hay gente que ya ha eliminado esto y entonces es una imagen muy bonita, pero no es real. Realmente eso no existe así. Me voy a repetir que hay que ponerse lejos para verla, y si te acercas no ves absolutamente nada. Es una imagen muy tenue. Se ha intentado reproducir miles de veces. ¿Por qué? Porque han habido miles de teorías para ver cómo se había formado la imagen. Vaporización, emanación de amoníaco, pintura. Es decir, hay un montón de gente, y hay gente que ha probado hacer distintos procedimientos para salir. Aquí, por ejemplo, pues ya se ve que entre lo que hemos visto y esto no se parece mucho. Estas caras tampoco son de más allá. Y estas son copias que han ido haciendo en distintos sitios de la original en distintos países. Y aquí tiene copia de Durero, copia de existente en Chamberí. Es decir, que hay distintas copias, pero también vemos que no son... Todas tienen más o menos los brazos cruzados, es decir, la misma idea, pero no son ni parecidas. Y hablando de copias, estas son las que hay en España. En el mundo hay como unas 100. Y la nuestra está aquí. Aquí pone el convento de Santa Catarina. Ya no está, ahora está en las Calderonas, en Mostaceria, es decir, que se ha cambiado, pero es de 1567. Esta se exponía de cuando era pequeño, había la romería aquella del Sudario, que íbamos ahí al lado de Colón, había una miniferia y había cosas de esas, y yo lo recuerdo como algo muy de menos. Porque no estaba, es que ella estuvo en las Lauras. Estuvo en las Lauras primero, y las Lauras pasó a Santa Catalina de Siena, y Santa Catalina de Siena pasó por Tacio hace relativamente poco tiempo. A medida que han ido cerrando los conventos, iban de la misma. Esto es lo que quieren explicar un poco cómo se formó la imagen. La cámara con la que se hizo la foto primera que veíamos antes fue una cámara como esta. Entonces, de eso a cualquier cámara digital de ahora no se parece absolutamente nada. El proceso normal de una fotografía, también normal, antes de tener el Photoshop y lo digital y tal, era este procedimiento. Había una imagen, se hacía una foto, había un negativo, se revelaba y se había un positivo. Había una imagen, este es Pío XI, se revelaba y salía un positivo, es decir, lo negro se convertía en blanco y entonces aparecía una imagen real. En la Sábana Santa, esto sería el negativo y esto es el positivo, es decir, estaría cruzado. Esto sería esto y esto sería esto. Con lo cual, cuando ha habido gente que ha hablado de teorías para ver cómo se había formado o dejado de formar, entre las muchas que se ha dicho es que en 1400 y pico ya alguien inventó la fotografía, y siempre era Leonardo da Vinci, para eso estaba. Para que inventase siempre alguna cosa, y en 1500 algo. Porque si había un rudimento que se puede hacer, hombre, si yo ahora cojo una caja de cartón, hago un agujerito y pongo una cosa con una luz, detrás me sale una imagen. Pero Dios hace una fotografía no es exactamente lo mismo, claro. Con procedimientos ya electrónicos muy sofisticados y muy complicados, pues se han sacado estas imágenes. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que los distintos puntos de la sábana sobre el cadáver no están todos a la misma altura. Cuanto más distancia hay o menos distancia hay, aparecen distintos puntos, más o menos profundidad. Entonces, de esta imagen primera que se sacó, luego con distintos filtros se ha convertido en esta que es más visible. Esto es esto mismo hecho con la cabeza que se ve aquí, los brazos y parte de las piernas. Y esto otro es este mismo modelo hecho en cartón, para que se vea el relieve. Es decir, que la imagen no solo es un positivo y negativo distinto, sino que además es una imagen en relieve.
cosa que en el siglo XIV y XV era imposible pensar que se pudiese hacer. Pero bueno, hay gente para todo, ya lo repito de entrada. Esto sería una descripción rápida de cómo es la sábana santa, la imagen anterior, la imagen posterior, y esto es una imagen, pues para que nos fijemos un poco. Una serie de marcas aquí, una serie de marcas en la cabeza, en los brazos, las piernas, las llagas de los pies, en la espalda un reguero que sale por aquí, que es este, distintas, y la cola de caballo que hacíamos antes. La forma del peinado típico judío de entonces era esa. En la sábana santa, entre las líneas de investigaciones que se han hecho, hay muchísimas cosas que han aparecido. Esto es una partícula de mirra. Ya veremos después que se embalsamaba, se embalsamó el busto de Jesús. Esto es un trozo, una partícula de madera de la zona de la cruz que estaba rozando en la zona del cuello, que se quedó incrustada en la sábana en su tiempo. Esto es un trozo de piel humana, y esto es un trozo de músculo. Es decir que, claro, aquí lo vemos muy grandes, serán microscópicos, tendrán una cosa mínima, pero existen. Y este buen señor, que se llama Max Frey, es un suizo, era un policía, y era experto en pólenes. Los pólenes, que son microscópicos y que no los vemos porque ahí están, pues van dejando sus huellas y sus rastros sobre la tierra. Y este señor, con un vulgar celo, una cinta de celo vulgar y corriente, la impregnó sobre la sábana y empezó a estudiar los tipos de polen. Esto es lo que quiere decir aquí, es decir, sobre un cuerpo más o menos rígido, sobre una mesa, con el trozo de celo, se pega el plástico y entonces lo que hay aquí, los polenes que hay en la tela, se pegan y luego se pueden estudiar. Aquí hay una muestra de lo que estudió él, y aquí hay otras. Estos son pólenes que se han ido encontrando y que además se ha ido viendo un poco el rastro de todo esto. Es decir, hay pólenes de Palestina, pólenes de Grecia, pólenes de Francia y pólenes de Italia. Es decir, un poco siguiendo la historia que hemos ido viendo antes. Es decir, que depende de las zonas y los sitios, ahí son distintos pólenes. Ya vemos aquí, nos parecen unos centros en nada, y la gente experta en esto ha ido de esto. Este señor es el botánico Avinoam Davin, que es un israelí que también se ha dedicado a estudiar el tema y que ha descubierto y ha redescubierto una serie de pólenes después, que luego veremos en unas imágenes que más adelante. Y también se han descubierto en los ojos del cadáver unas monedas que se llaman leptones, unas monedas que se acuñaron en la época de Poncio Pilato, que la numismática sí que lo reconoce, sabe perfectamente que eso ocurrió, y que tenían esta especie de báculo, unas y otros tenían una especie de espigas, y que están identificadas en los ojos. Los leptones, para que nos hagamos una idea, tendrían el peso y el tamaño de una moneda de 1 céntimo actual de euro, es decir, una moneda muy chiquitina. ¿Por qué se ponían en los ojos? Para que los párpados se cerrasen y no se quedasen abiertos. Y haciendo una especie de compendio de más o menos qué pudo pasar, no lo sabemos, claro, no estábamos ninguno ahí, haciendo un compendio de lo que aproximadamente pudo pasar y el horario que pudo pasar, nos viene bien para saber. Aquí están los citas de los distintos evangelistas, pero yo quiero mirar en el cuarto nivel. La última cena fue sobre las 6 de la tarde, a la cena del huerto sobre las 8, me digo que sobre, no podemos decir que sea. El juicio en Sanedrín alrededor de las 3 de la mañana, a las 6 el juicio de Pilatos, 7 todo el tema de la flagelación, etcétera. La crucifixión sobre las 9, una referencia incluso de un evangelista que fue a las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, la muerte sobre las 3 y el entierro a las 4 o 4:10. Para que nos hagamos una idea un poco del horario que pudo pasar aquel día. Y esto es una imagen del Jerusalén de entonces y una imagen del Jerusalén de ahora. Entonces teníamos, el cenáculo está aquí, salían del cenáculo, fueron por aquí, por el frente del Cedrón hasta Getsemaní. En Getsemaní se produjo ya el apresamiento, etc. Y aquí tenemos los distintos sitios que nos interesa conocer. La fortaleza de Antonia, que es donde estaba Pilato, estaba de paso, pero estaba el templo y lo que sería después el sitio de la crucifixión. Y esto es una imagen de un Jerusalén actual. Esta misma imagen la vamos a ir siguiéndolo para hacernos una idea de cómo se fueron siguiendo los acontecimientos. Y ya empezamos un poco en la parte un poco más seria, por decirlo de alguna manera. Esto es el tema que dice San Lucas, que era médico, y es el único que lo refleja, que había en sudor de sangre, unas gotas espesas, y
de San Marcos que dice angustia, y dice mi alma está triste hasta la muerte. Y aquí hay dos conceptos distintos. Gesemaní lo tenemos ahí, situándonos más o menos, y seguimos. En Gesemaní hay por un lado un dato médico, que es la hematidrosis o la hematosis. No, hematidrosis, no lo he dicho mal. Hematidrosis, que es sudar sangre. ¿Por qué? Porque los capilares de las glándulas sudoríparas de la piel, en situaciones de estrés, pueden hacerlo. Y está demostrado en la historia que ha habido gente, por ejemplo, al entrar en una guerra, alguien que va a entrar en un combate, gente que le van a justiciar, gente que va a entrar en una situación de una tensión enorme, ha habido gente que le ha pasado. Es decir, que no es que Seba ha sido único en Jesús y no ha pasado absolutamente nunca más. Y luego hay otra parte que es la parte de la angustia puramente humana, de que me van a hacer algo, que lo sé perfectamente, todo lo que me van a hacer, y esa especie de rebelión interna, o sea, llamamos tentación, como van a decir, diciendo, yo no quiero que me pase, pero me aguanto y sigo, vamos, más o menos, con otras palabras, me voy a decir más o menos eso. Y aquí hay dos imágenes, esta es de la película Rey de Reyes, donde se ven distintas gotas de sangre en el pelo del actor que hace de Cristo, y esta ya es conocida, pero también tiene aquí una serie de manchas de la relación del huerto. Seguimos. No irían así en raya, como lo he dicho yo, pero bueno, pues seguimos. En Gesemaní, a casa de Anás, donde fue el primer interrogatorio. Interrogatorio, he juntado el de Sanedrín y el de Pilato en una diapositiva por no hacer más diapositivas, que hay un montón. Entonces, lo que dice San Mateo es esto: se pusieron a escupirle la cara y a darle bofetadas, le golpeaban con un palo, nos pone diciendo, dime quién eres, etc. Entonces, de aquí vas a casa de Caifás, donde siguen los interrogatorios y donde sigue todo el drama, y aquí hay dos imágenes. Esta es de la pasión de Mel Gibson, donde el sumo sacerdote le está interrogando a Jesús, que tiene toda la cara sangrada, para decir si reniegas es el Cristo y todas esas cosas. Y esta otra es de una película también menos conocida, de Mel Gibson también, que se llama El hombre que hacía milagros, que está hechizada con plastilina. Todas las imágenes, todas las figuras son de plastilina. Es una película preciosa. Y entonces aquí lo mismo, se ve un sacerdote y un esbirro, por decirlo de alguna manera, que le está golpeando. Esto es una imagen de rayos ultravioleta de la misma imagen que hemos visto antes, y todo lo que está en rojo son sangre, manchas de sangre. Y aquí, sobre una mascarilla, está más o menos reflejado. No vamos a leer una a una porque sería muy largo. Pero hay una serie de regueros, un ojo hinchado, una nariz partida, pero partida a nave de cartílago, no en el hueso. No se nos olvide. Hay un salivazo. ¿Dónde está el salivazo? El 5. El 5, salivazo pegado al dorso de la nariz. Es decir, hay absolutamente todo. El 14, masa de sangre frenada en la barba. Este reguero que vemos aquí es un reguero de sangre, y es muy curioso porque en los iconos que ha habido haciéndose durante toda la historia, desde el siglo VI en adelante, hay muchos iconos, muchas figuras que tienen este mismo reguero, pero como si fuese un trozo de pelo que cae. Han copiado, pero no han copiado que era sangre, sino han copiado que tenía una mancha, y esa mancha la han puesto ahí. No he traído ninguna imagen porque si no esto sería eterno. Pero para que nos hagamos una idea de cómo pudo estar la cosa, creo que la imagen es bastante clara como para entendernos. De casa de Caifás fueron a la Torre Antonia, donde estaba Pilatos, para seguir el interrogatorio, y aquí el texto dice, los dos evangelistas, y a Jesús después de azotarlo, volvemos a lo de antes, azotar sabían todo el mundo cómo se azotaba, es decir, no había que explicar nada. Y aquí hay unas referencias a la flagelación porque son importantes, son de gente que vivía entonces en Roma, o poco antes en Roma. Entonces, era un suplicio para esclavos, criminales y traidores. Y a veces previo a la crucifixión. Es decir, que eso era algo que tenían ya establecido los romanos como una cosa normal. Cicerón, conocido por todo el mundo, reprochó a un pretor, al pretor Cayo Verres, que estaba de pretor en Sicilia, que hubiese dado este castigo a un ciudadano romano, porque eso estaba totalmente prohibido. Entonces el señor incurrió en un delito. El jefe, podrían decir, político de Sicilia se extralimitó de funciones, y entonces castigó a un ciudadano romano que no podía ser azotado.
Y Flavio Josefo, que es un judío pasado al otro lado, es decir, Flavio Josefo lo cogieron los romanos y cuando se lo iban a cargar, pues intercedió no sé cómo una historia más o menos complicada y al final se hizo amigo de ellos y se quedó. Y entonces escribió un libro que se llama La Guerra de los Judíos y explica en las crucifixiones que se hicieron cuando la toma de Jerusalén en el año 70 por Tito, ya estaba ahí con él, que previamente a crucificar a los 500 que crucificaban cada día, los daban latigazos y algunos eran casi muertos cuando iban ya a la crucifixión. Los aparatos, los flagellum taxilatum, que se llaman, que son un mango con 3 colas, y la diferencia es que unos tenían como unas pesitas de plomo, como si fuesen unas halteras de gimnasia, y otros tenían o huesos de animales o alguna sustancia dura que podía hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que daban un latigazo estaban dando realmente 3, con lo cual las lesiones eran mucho mayores. Estos son unas recreaciones que se ven aquí distintas manchas, más o menos claras, y aquí se ven perfectamente un latigazo, una parte más ancha, que podría una parte de esta, otra más ancha y otra un poco más estrecha, en medio. Es decir, que eso es lo que realmente ocurría. Esto es de la película de Mel Gibson. Cuando salen los latigazos están haciéndose una piel de cerdo, Eso no se ve en la película, pero es así. Es decir, cuando hay un latigazo y ves que está pegando, luego ya lo pintan, pero era una piel de cerdo. Es decir, para que nadie se asuste que el pobre actor le hiciesen pasar las canutas. La flagelación tenía muchos detalles que nos parecen tontos, pero no eran así. Los romanos eran bastante listos y sabían que si hacían flagelaciones en esta parte anterior, pecho, corazón, estómago, incluso cabeza, el reo podía morir en el acto por una compresión cardíaca y se podía morir. Y entonces, ¿qué hacían? Pues dar por otros sitios. En la parte anterior hay algunas marcas, pero la parte posterior, como se ve, tiene un montón, muchísimas más. ¿Por qué? Porque sabían que el reo tenía que seguir continuando el suplicio. Si se moría antes no tenía ninguna gracia el tema. La coronación de espinas. Pensaron unas espinas, se le pusieron a la cabeza, una caña, etc. ¿Por qué había espinas ahí? Pues se piensa que los soldados romanos cogían unas plantas que crecían por ahí para quemarlas y calentarse, que eran más baratas que la leña. Y como las tenían a mano, a alguien se le ocurrió, porque en ningún sitio de la historia está escrito que nadie en ningún momento de la historia de la antigüedad persa, griega, hitita, no sé qué, colocamos todos los países anteriores, así que nadie en la historia había tenido una coronación. Es decir, fue alguien que del frente se fue, hombre, pues vamos ya que tenemos esto, estas son 4 plantas que hay en Israel y que se piensa que puede ser alguna de ellas la que le pudieron poner. La más fácil es esta, que se llama Cigum spina Christi, pero parecida es esta que hay por aquí, por Castilla también. Es decir, que a lo mejor alguien que va por el campo con una cantada de un paseo un día, pues puede encontrar, no digo la misma, pero parecida. Ahora no se sabe exactamente cuál fue, pero puede ser alguna de estas. La corona no era tal corona, esto está comprobado, era una especie de casquete, hecho una especie de bonete por toda la cabeza, sujeto luego con una cuerda, con una cinta a la barba, para que no se soltase. Pero claro, la otra parte del tema es que como tuvieron que desnudar y vestir varias veces por distintos motivos, cada vez que le quitaban el casquete se lo volvían a poner, vuelta a sangrar más, o a hacerle otra herida nueva, etc. Esto es de la película Rey de Reyes y más o menos ese casquete quiere ser este. Y aquí, por curiosidad nada más, este es el Cristo de Gran Poder, el Cristo de la Luz, y los dos tienen una espina clavada aquí, en el párpado izquierdo. No sé si habían dado cuenta alguna vez. Estas son las imágenes que la corona pudo hacer o hizo sobre la zona de la cabeza. Toda la zona de la cabeza, y estas son las manchas de sangre que había. Más ampliado viene a ser aproximadamente esto. Se calcula que hubo unas 50 heridas en la cabeza. Una zona que tiene muchas arterias y venas y muchos nervios, con lo cual tuvo que ser muy, muy dolorosa. El camino al Calvario, la vía dolorosa, que llevando su propia cruz salió un hombre llamado Simón de Cirene,
aquí hay que precisar varias cosas porque no es todo lo que sabemos ni todo fue así. Decir, otra vía dolosa, en algunos sitios hablan de que había un recorrido de unos 3 kilómetros, yo fue unos 500 metros aproximadamente, es decir que largo sí, pero no tanto como lo habían o como lo dijeron en su día. Y el reo iba así, llevaba sobre su espalda el trozo horizontal de la cruz, o en ese esquema se ve mejor, en esta imagen de una película también, o incluso aquí se ven los 3 reos, 1, 2 y el tercero se vislumbra ahí, llevando atados, llevaban en medio un agujero, que aquí se ve, más o menos, y también llevaban colgado un cartel con los delitos por los cuales era juzgado y por los cuales se le condenaba. Porque si hubiese descarmiento, porque en el fondo lo que querían hacer los romanos era, si este señor es un traidor o es un señor que ha hecho o está haciendo tal cosa contra Roma, pues si hago una cosa y la hago públicamente, el siguiente no se atreverá. Entonces ese madero en la espalda, sobre lo que ya estaba, podríamos decir, lesionado por los azotes, pues estas son las marcas que hay en esta zona y que aquí se ven un poco más ampliadas. Es decir, que llevar el madero sobre la zona alta de la espalda, aparte de las heridas en sí, pues pudo ser también un añadido más. A las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron, como decíamos antes en el esquema ese que hemos puesto, se dice de San Marcos, y la Vía Dolorosa y el Calvario, que estaba, le digo, muy cerca. También haciendo referencias a la crucifixión y también de la época romana, estaba destinado a esclavos, malhechores y ladrones. Cristo fue juzgado por malhechor y por traidor al régimen establecido, podemos decir. Es decir, este señor podía solventar al pueblo y en el fondo fue crucificado por eso. No por otra cosa, sino para que los demás no se rebelen y la tengamos. Y en el derecho romano, cuando alguien condenado a un ciudadano romano a crucifixión, también cometía un crimen, como he visto antes cuando hablaban de la flagelación. Y Cicerón hace esta cita, utilísimo terrimumque supplicium, que más o menos, yo lo he encontrado muy difícil de traducir, suplicio muy cruel y vergonzante. Es decir, que el señor que le condenaban a la crucifixión no era solo crucificarle el hecho de matarlo, sino era lo más ignominioso que se podía hacer en ese momento. Es decir, ahora no sé cómo se podía comparar. Afortunadamente hemos ganado, entre comillas, un poco, no mucho. Pero el señor que lo condenaba era tal vergüenza para él y para su familia, que es que era fuera de lo normal. Y entonces el señor que estaba crucificado realmente estaba ya marcado para toda su vida, independiente de que viviese o no viviese o dejase de vivir, ¿no? Esto es una fotografía de distintas pruebas que han ido con voluntarios. Pues aquí tiene una parte de tensión puesto y un electrocardiograma está por ahí. Gente que se ha prestado voluntaria para estudiar un poco la crucifixión, porque hay muchos datos técnicos que realmente eran un suplicio muy cruel, pero lo veremos dentro de un momento. ¿Y la cruz? ¿Cómo era la cruz? Pues la cruz tradicional no existía. No existió. En la película de Mel Gibson, la cruz que utilizaran la convencional, pesaba 150 kilos. Con lo cual nadie, en unas condiciones mermadas, después de haber sangrado, después de haber pedido agua, después de estar sin comer una serie de horas, después de haber pedido potasio, después de sudar, sangre, etcétera, etcétera, podía llevarla. Entonces era imposible. ¿Qué llevaban? Solo, como veíamos antes, que era el patíbulo. Tenía un agujero en el centro y estaba en el sitio de la crucifixión, había un palo ya vertical que se llamaba sedile. Suplicium. Y entonces lo que se hacía era meter aquí el palo cuando estaba crucificada la persona y luego aquí ponían el cartel y entonces se convertía en la cruz tradicional que todos conocemos, pero realmente una cruz en T. Había varios tipos de cruces. Había en T, como esta, había cruces en Y, en X, como la de San Andrés, e incluso las primeras crucifixiones fueron en árboles. Un vulgar palo te crucifica aquí y allá. Por ejemplo, en la rebelión de Espartaco crucificaron a 6.000 esclavos entre Roma y Capua en la Vía Appia durante una serie de días. Entonces, yo me imagino que el señor que estaba crucificando, lo que estaban crucificando, no lo sabía de una forma tradicional. Yo este así, y este le pongo así, y este le coloco así, y el de más allá, es decir, como me dé la gana, porque claro, los señores son muchos crucificados. Y entonces,
En el tema de la crucifixión yo creo que cada maestrillo tiene su librillo y cada uno crucificaba como mejor le venía. Depende de las ganas que tenía cada uno. Ahora no quieres pasar, ¿verdad? Sí. Hay un episodio que casi no se comenta. Me ofrecían vino con mirra, no lo aceptó. Y es curioso porque yo estoy mirando a ver cómo era esto. El vino todos lo conocemos, no vamos a hablar de él, pero en la mirra se han descubierto una serie de sustancias alcaloides de tipo opio, no exactamente como el opio, pero de la familia, por decirlo de alguna manera. Entonces probablemente la mezcla de eso con el vino producía una especie de medio sueño, medio sopor para que la persona estuviese, si no dormida, por lo menos no muy consciente de lo que le iba a llegar. Eso está escrito en el Talmud, es decir, que está escrito en los libros del Estado judío de entonces, o de Israel de entonces, estaba ya escrito así, es que no es que sea ningún invento nuevo. Los clavos, pues poner lo que les dé la gana. Aquí hay unos cuantos de 2 centímetros, que tiene hasta 30 y tantos centímetros, hay calor de 18, es decir, podemos hacer la imaginación que queramos porque realmente nadie pudo saber cómo eran exactamente. ¿Dónde se clavó? Está claro que en las manos no. 40 kilos en cada mano, más el peso muerto, pues se habrían rasgado los brazos y se habría acabado por caer, cuando fuera imposible. Entonces, por lógica, tendrían que ser o bien en la muñeca, como está aquí, o incluso podría ser aquí, entre los dos huesos, pero que tanto aquí, que hay unos ligamentos muy resistentes como aquí, podrían soportar el peso de la persona, pero de luego en las manos no. La pega de hacerlo aquí es que en este otro esquema, aquí hay un nervio que se llama el nervio mediano, que es un nervio muy importante, y que en el momento de clavarlo, seguramente, vamos, con rotundidad absoluta se lesionó. Y hay por ahí gente que ha escrito que si Jesucristo hubiese sobrevivido, se habría quedado con la mano así, la mano de bendecir, porque el dedo gordo, por la lesión del nervio mediano, se habría destruido, no podría volver a moverlo. Es decir que aquí se ven perfectamente, en esto ampliado, la imagen en las muñecas, no en la mano, que estaría aquí, sino está en las muñecas, y aquí cuando esté negro se ve exactamente igual. En relieve exactamente lo mismo, es decir que eso está claro que fue en ese sitio. Y en el pie, pues fue en esta zona. ¿Por qué? Porque en esa zona el hueso aquí metido sí que era capaz de hacer una V y aguantar el peso del cuerpo. En la siguiente imagen, esto es lo que se supone que pasó, es decir, el pie izquierdo sobre el derecho, y sin embargo no fue así. Este es el Cristo de Velázquez. Si los dos pies uno al lado del otro, no. Y de luego sin ningún sitio donde apoyar. Había en las crucifixiones, entre las piernas, ponían una especie de asiento, por llamarlo de alguna manera, un palo, una madera, un hierro, que les apoyaban ahí. Y decían, era para que estuviese el Señor más tranquilo. No, era para que durase más tiempo el suplicio, porque así podía durar más tiempo y entonces el Señor pasaba mucho peor. Es decir, que no tenía ningún tipo de conmiseración. Incluso hay por ahí teorías en que, en vez de estar clavados así, como lo vemos tradicionalmente, estaban clavados aquí de lado. Es decir, vamos a imaginarnos el palo de la cruz y en vez de estar clavado de frente, estar clavado en los dos lados, derecha e izquierda. Es decir, se atravesaba el calcáneo con un hueso, con un clavo, y por el otro lado otro. Hay una tumba de un tal de Juan en hebreo, que descubrieron hace unos cuantos años ya, al menos 40 o 50 años, donde el esqueleto de este señor tiene metido en el calcáneo un trozo de clavo que no se lo pudieron quitar cuando lo desclavaron, y el señor lo enterraron con clavo y todo. Entonces, al descubrirlo a cabo de un montón de años, pues se dieron cuenta que te había sido. Entonces había gente que también lo podía hacer. Hay una película que se llama Resucitado, que no sé si alguien la habrá visto. La película de Resucitado, Jesucristo está clavado en los lados, no está clavado de frente. Es decir, que si alguien la ve algún día, que se fije en ese detalle al principio de la película. ¿Y cómo era el suplicio de la cruz? Que realmente es lo que nos interesa. Primero, vamos a imaginar a Cristo, lo clavan en el suelo con piedras, claro, no liso como esto. Con piedras, le clavan los dos brazos sobre el palo, y entonces, a fuerza de pulso, de palancas o de cuerdas o de escaleras o lo que sea, lo suben para colgarlo del otro lado. En el momento de colgarlo, vamos a imaginar que
caen de repente 40 kilos, 80 kilos tuyos, el peso del madero y un golpe brusco, con lo cual el dolor tenía que ser brutal. Y luego a eso le añades ya el clavar los pies. Pero el trabajo de la crucifixión, la muerte por crucifixión era muerte por asfixia. Es decir, el reo estaba así, estaba caído, se apoyaba en los pies, se levantaba, al levantarse cogía esta otra posición, cogía aire, respiraba mejor o peor y llegaba un momento que por el mismo peso se volvía a hundir y vuelta a repetir. Entonces estas márgenes de los lados quiere decir el giro de los brazos que iban haciendo a medida que se levantaba o que se tumbaba. ¿Qué ocurría? Pues que a medida que iba pasando el tiempo iba teniendo los pulmones menos oxígeno y más anhídrido carbónico, con lo cual le ayudaba al fallecimiento. Seguimos. El INRI, Jesús Nazarenos Rey Judeorum, que todos hemos visto y que todos lo hemos conocido, en griego es INRI porque en rey es Basileus, en griego. Entonces, igual Jesús Nazareno es Basileus Judeorum, pero hizo que los sacerdotes se picasen. Ahí dice que los sacerdotes fueron a pedir a Pilato que quitase el cartel. Y tenían su razón. En hebreo las iniciales de INRI, en hebreo, se leen IHVE, que es Yahvé. Yahvé es Dios. Entonces, encima de la cruz, que tuviese un chisme diciendo, es Dios. Tenía que ser para los judíos horrible. Y entonces tenía su justificación. Pilato dijo, con los que escritos está y os olvidáis. Incluso hay una referencia en el Éxodo, estará sobre la frente de Aarón, cargará con la culpa que han tenido tus hijos. Es decir, que eso estaba ya predicho en los evangelios. Y lo que decíamos antes, en hebreo se lee al revés. Entonces estas iniciales corresponden a estas en castellano, Yeshua, Anozi, Bermelen, Ayehudin, que es Yahvé. El siguiente paso, los ladrones. ¿Qué pasa con los ladrones? Pues que primero era un día de, como dicen los evangelios, un día muy solemne, con lo cual había que de alguna forma eliminarlos porque ya estaban estorbando. Entonces, ¿qué hacían? Se acercaron a los ladrones, vieron que Jesús estaba muerto y no le rompieron las piernas como lo hacían habitualmente. ¿Cómo lo hacían? Pues lo hacían con este aparato que se llama Purifagium, que era una maza entre 1 y 6 kilos de hierro. Entonces le rompían las piernas a estas alturas. Al romperle las piernas, los músculos dejaban funcionar, el Señor no podía ya apoyarse ni levantarse para respirar, se caía, se acumulaba sangre en toda esta mitad del cuerpo para abajo, y entonces el Señor al cabo de unos minutos se moría. Y aquí, pues hombre, no es exactamente igual, pero Gregorio Fernández pintó aquí unos cortes, o hizo unos cortes, que no es lo mismo, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Si yo hago unos cortes y me cargo los músculos, por muy bien que tengan los huesos, esos músculos no pueden tirar, con lo cual no me pueden levantar. Y al final sería exactamente igual, es decir, aunque la causa no sea la misma y la iconografía es la que es, pero en el fondo, entre comillas, era exactamente igual una cosa que la otra. Y luego lo que sigue diciendo, uno de los soldados le había un costado y apuntaló sangre y agua. ¿Qué pasa aquí? Esto es un cuadro de Rubens de 1620, donde está un soldado clavando con el pilum romano. Hay también una serie de versiones sobre distintos tipos de lanzas que pueden utilizar, y lo más lógico es pensar el pilum romano que era una lanza estrecha y larga con una punta muy afilada, y es lo que hace pensar que fue. Que por cierto, entre comillas, este Cristo está atado en las muñecas, está crucificado en las muñecas, no está en las manos. Es decir, que es un detalle que también hay que recordar. Entonces, la lanzada no atravesó ninguna costilla, no rompió una costilla, llegó primero al pulmón, después llegó al pericardio, que es la envoltura del corazón, y llegó a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué salió? Del pericardio, perdón, del pulmón, de la pleura, salió suero, agua, como dice en el Evangelio. Del pericardio, que también estaría inflamado, también volvió a salir más agua, más suero. Y de la aurícula derecha, porque los ventrículos estarían vacíos, la aurícula derecha la única podía tener sangre, pues salió algo de sangre, y es lo que le dice el evangelista, salió sangre y agua, pero realmente lo que ocurrió fue eso. La lanzada se ve aquí con más detalle, y esto es una espalda, es que hay un reguero por aquí atrás, que es la sangre
una vez que lo empezaron a enterrar, la sangre que había corrido o había salido de la lanzada corrió por atrás y manchó por atrás, y esa es la marca que queda ahí. José de Arimatea envolvió una sábana en un sepulcro en la roca, etc. Entonces, al final de lo que decíamos antes, Villarosa Calvario, el sepulcro que más o menos está en esta situación en el Jerusalén actual. El entierro sería más o menos así, una vez esclavado, y el entierro en el sepulcro sería más o menos también como este dibujo, es decir, una parte de la sábana abajo, le envuelven, le dan una serie de aromas como veremos ahora y la vuelven encima, y luego con eso directamente, con unas vendas para que no se suelte, es como lo enterraron. Este es un códice, se llama el Códice de Pray, que es de 1200 y pico, y tiene varios detalles curiosos. Uno, que está el Cristo en la misma posición que está con los brazos cruzados, porque la rigidez cadavérica apareció inmediatamente después de la muerte, desapareció a las 8 o 9 horas después, y los brazos de hecho tuvieron que estirárselos para ponérselos así, porque no se podrían mover, para ponerse encima del cuerpo. Entonces este Cristo que está aquí tiene la misma posición que tiene en los brazos de la Sábana Santa, y hay una serie de personas que le están ungiendo con mirra, aloe y todas esas cosas. Y luego hay un detalle, aquí hay 1, 2, 3 y 4 agujeritos que la Sábana Santa también tiene, lo cual quiere decir que en el 1200 y pico alguien copió de la Sábana Santa, donde estuviese entonces, este códice o estas imágenes, y entre otras cosas esto da una imagen de autenticidad, porque si la han catalogado de 1200 y pico a 1300 algo, y esto es anterior, pues alguien ya la conocía antes y lógicamente ya tenía su cosa. El aloe, la mirra, que es una especie de resina gomosa mezcladas, y esto que también creo que lo conocemos todos, la magdalena con un frasco de perfume para hacer la unción. También se han descubierto en la Sábana Santa distintos tipos de flores, siluetas de flores, no flores en el sentido estricto que podemos conocer ahora. Bueno, claro, hace pensar que además de eso, pues en algún sitio pues te harían alguna flor, pues como reconocimiento, como homenaje, como queramos. Esto sería lo que sería un esquema de una cueva, de una sepultura, una entrada más o menos, una puerta que era redonda y que la cerraba, y luego una cámara más o menos amplia donde se depositaba el cadáver. Esto es una imagen de una excavación que encontraron en Jerusalén, donde hay una entrada. Esto es la piedra redonda, y en el fondo estaría la cavidad, el hueso donde a este cadáver, no digo que este fuese de Jesús, pero a este cadáver lo pusieron ahí. Lo sujetaban así. Esto es una imagen de una exposición que hubo hace unos años, donde está el lienzo y atado con una serie de vendas, como se ve aquí, para sujetarla. Esto es una recreación, como lo pongo yo ahí, de la cabeza de Cristo muerto. Es decir, gente que ha investigado todo eso y escultores que han hecho un montón de trabajo sobre este tipo, basándose en la Sábana Santa, han llegado a hacer este tipo de cabeza visto de lado. Ahí se ve la raya de la fotografía, porque eran 2 páginas y no podía poner de otra manera, y de frente. Esta recuerda mucho a las heridas que hemos visto hace un rato, pero más o menos esto es lo que esta gente, cuando estaban enterrando, lo encontró. Y más cosas. En 1970 aproximadamente se descubrió que alrededor de la cabeza de Cristo había una serie de letras, pero nadie sabía lo que era. Y una italiana, Susana Frole, hace unos años, después de muchas vueltas, acabó por descubrir lo que era. ¿Por qué se hacía esto? Se piensa que es que cuando un cadáver se sepultaba en situaciones como esta, de extrema oprobio, y que había sido condenado, etcétera, no podía ser enterrado con la familia. Entonces, ¿qué pasaba? Que al cadáver, a la sábana, a todos los judíos se morían con la sábana, no solo a Jesucristo, ponían unos trozos de papel, diríamos papel, pergamino o alguna cosa de ese tipo, con el nombre del muerto. ¿Por qué? Porque a los 12 meses ya lo podían enterrar con la familia. Entonces, para identificar si había más de un cadáver, de quién era fulano o quién era mengano. Entonces, y encontraron esto, y esto es lo que se ve alrededor de la cabeza, aunque esté lateral. Aquí se ven las letras, y después de dar muchas vueltas, pero han gastado muchísimo tiempo,
salió más o menos un texto que quiere decir: Jesús Nazareno, depuesto a la hora novena, condenado a muerte al año 16 de Tiberio, que corresponde con el 30 de nuestra era actual. Es decir, que es una especie de testamento notarial diciendo que eso fue realmente y que eso ocurrió y que en tal fecha. Y luego, ¿cuáles serían las causas de la muerte de Jesús? Hay un médico que tiene un libro muy bueno y al final del libro explica que si hubiese llevado a Jesús a urgencias, ¿cuál sería el parte médico? Hay más parte médico, hay otra diapositiva, pero todavía hay más cosas, pero no he querido poner todo. Estando emocional alterado, en el huerto ciego se piensa, claro, no lo puede adivinar nadie, que tuvo un infarto de miocardio, pero superó. Espasmo circulatorio, infarto, que lo he puesto aquí, pérdida de sangre de unos 2 litros. Siempre hablamos, claro, la sangre de Cristo, de acuerdo, perdió mucha sangre, pero no se murió por la pérdida de sangre, se murió por la asfixia. Derrame pleural, derrame pericárdico, desgaste físico, politraumatismos, por no decir ahí lanzada, flagelación, etc. La palabra solo general. Trastorno de la temperatura, hay que pensar que estuvo desnudo durante muchas horas, que se vivía su temperatura, que estaba deshidratado, que estaba seco, que no había comido un montón de horas, y todo eso favorecía un poco proteínas extrañas al organismo que se generan en estas situaciones extrañas. No lo habitual es falta de potasio, modificando el potasio, con lo cual el ritmo del corazón va por donde puede. Anemia de distribución de sangre, porque la mayor parte de la sangre estaría de la cintura para abajo, por la posición en que estaba colocado, y asfixia final por dificultad. Es decir, que muchas causas, y hay alguna más todavía, pero yo no he querido poner más por aquello de no liarlo. Vamos llevamos casi una hora. Y esto es un libro que apareció en el año 1938, es decir, que no es un libro actual, pero que es muy curioso por lo que dice. En los años, y por una explicación misteriosa, casi todas las imágenes de Cristo que inventaron los pintores, de los primeros iconos bizantinos hasta tal, proceden de este misterioso dibujo sepultado en el santo sudario, del cual ninguno de los innumerables artistas que lo reprodujeron ni sospechaban que existía. Ahora coges internet y ves las fotos estas y miles más, pero claro, en el siglo XVI no había internet y mucha gente no sabría ni que en Turín había una sábana que tenía una imagen y no sé qué, o que en el siglo XIII había un sitio y no sé qué. Y sin embargo, si nos fijamos un poco todos, en cualquier sitio que vayas en una iglesia o donde sea, dices, es el Jesús. Es decir, tiene una cara especial que todos más o menos la reconocemos. Esté donde esté y esté como esté y visto como esté y crucificado o no, o en lo que sea, tiene una cara determinada. Y esa no se nos puede olvidar porque es así. Es esta misma que decíamos antes. Esta es una imagen ya más posterior. Sí, en vez de ser del año 1898, es de 1930 y tantos. Pero en el fondo es parecida. Este es el primer icono conocido que está en el monasterio de Santa Catalina de Sinaí, en Egipto. Y eso es una imagen que ya hemos visto. Entonces, una serie de personas hicieron una superposición de imágenes y si nos fijamos, la del medio más o menos coinciden bastante una con la otra, no digo que sean idénticas. Con lo cual hace pensar que mucha gente que estuvo copiando, que hizo iconos y luego con cuadros, etcétera, de alguna forma fueron copiando lo que conocían entonces, ten en cuenta que en Constantinopla la tenían todos los viernes expuesta, con lo cual la gente la vería. Entonces al verla, pues alguien se fijaría y alguien haría una copia. Estas son imágenes más modernas. Este es de un señor llamado Trigueros, español, este de un italiano, Luigi Mattei, este de un armenio, y este es del profesor Miñarro, uno de Sevilla, que es el último que ha hecho las últimas investigaciones y ha reconstruido absolutamente todo el cuerpo. Yo me quedo con esa. Estos son, solo por comentar un poco, visitas de los últimos papas, como Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en distintas fechas y con distintos textos, un poco explicando lo que ellos en ese momento sentían. Los textos son mucho más largos, pero había que acortarlos, claro. ¿Y qué pasó en la resurrección? Pues no se sabe, claro. No había absolutamente nadie para contarlo. Pero se piensa que una energía interna salió del cadáver, de dentro a afuera, salió al exterior y impregnó
en esa diferencia de alturas de la nariz, por ejemplo, a los labios que estarían más bajos, una diferencia, y entonces impregnó a la sábana y dio una imagen. ¿Cómo se hizo? No se sabe, nadie sabe cómo ha sido. Ha habido un intento hace unos años de hacer una aproximación con un láser especial y salió, dicen, algo parecido, pero hacían falta 14.000 láseres para hacer lo mismo. Y por bien resucitó, claro. Yo aquí he acabado. Si alguien tiene alguna pregunta, la puedo responder, y hay alguna cosa por ahí si alguien pregunta una cosa muy concreta, pero voy a esperar. No lo voy a sacar los pantalones. Como dice Rafael, si alguien quiere hacer alguna pregunta.